Buenos días, aquí estamos tal como lo habíamos prometido con Fernando Weiler y su sección Management para Todos. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola Eduardo, buenos días, encantado de estar contigo, ¿cómo va todo? Pues muy bien, yo contentísimo de poder conversar contigo todos los jueves. Y hoy tenemos un tema que estoy seguro que a todo el mundo le tiene que interesar, porque todo el mundo en su vida tiene que vender. Todo el mundo, de alguna manera, unos mejor, otros peor, pero el que no vende no puede crecer. Te digo que el niño empieza a venderse cuando llora para que la mamá le dé la leche, ¿no? Y yo creo que desde ahí comienza ese proceso en el que todos tenemos que aprender a vender, pero pareciera que eso es para algunos una cosa difícil, para otros es casi que una situación natural. Tú como experto en la materia, ¿qué nos podías comentar? Bueno, yo lo único que digo con respecto a este tema, porque es una pregunta muy socorrida, es que la venta es algo consustancial con el ser humano, es decir, estamos prácticamente vendiendo y negociando, intercambiando valor, en definitiva, a lo largo de toda nuestra existencia, desde que nacemos prácticamente hasta que morimos, ¿no? Y la venta es un proceso permanente en nuestra vida, ¿no? En definitiva. Lo único que se trata es de alguna forma, darle digamos, una impronta de formalidad y de cierta sistemática para convertirlo luego en una profesión, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué es muy común escuchar a la gente decir, es que yo no sé vender? O yo me quiero conseguir cualquier trabajo, pero que no sea de venta, ¿no? Porque es que yo no aguanto mucho los no. O cuando me dicen no, ya me quedo desarmado. Entonces surge la pregunta, ¿se puede aprender a ser vendedor a pesar de que uno se crea eso? Que uno dice, yo no puedo ser vendedor, pero después que paso por manos de Weiler Consultores, se me puede quitar eso de la cabeza y sí ser un buen vendedor. Bueno, si la persona tiene disposición para convertirse en un vendedor, desde luego que sí, ¿no? Una de las cosas que nosotros intentamos al principio, cuando iniciamos la formación de vendedores, es que los vendedores pasen por ese proceso de comprensión de lo que significa ser vendedor, ¿no? Y muchas veces digamos, esta visión que nosotros transmitimos, que intentamos que sea lo más cierta posible y lo más verídica posible, pues muchas veces se aleja de las percepciones, de los prejuicios que a lo largo del tiempo se han ido creando en torno al mundo de la venta. El vendedor no siempre ha sido una profesión, la profesión de vendedor nunca ha sido una profesión excesivamente bien considerada, ¿no? Y entonces, pues, cuando se les da una visión de cuál es el papel que juega el vendedor dentro de las empresas y de las organizaciones, cuando comprenden de hasta qué medida la supervivencia de las empresas y los puestos de trabajo de las empresas dependen de una buena labor comercial, pues en este sentido van, digamos, reconciliándose con la idea de ser vendedores y van admitiendo la posibilidad de que pudiera ser perfectamente una salida profesional para ellos, ¿no? Pero es común en las empresas, dependiendo obviamente de la orientación de la gerencia, que el departamento comercial es algo así como que es como la pata más débil de la mesa. A veces le dan más peso al tema administrativo o si es una fábrica al tema de la producción o al de la logística. Y los de comercialización y marketing como que, bueno, son como el mal necesario. Esa visión se mantiene o eso ha ido cambiando con el tiempo. Bueno, yo he sido testigo de esa actitud que tú comentas, Eduardo, a lo largo de mi vida en varias ocasiones. Es decir, el vendedor, en cierto modo, ha sido pues visto de una manera no despreciativa, pero sí ciertamente como una especie de estorbo, ¿no?, al trabajo de la gente, ¿no? Ajá. Y esto forma parte de la cultura comercial que impera en la sociedad y en las empresas en general. Yo todavía me sorprendo cuando encuentro empresarios que van siempre cogidos de la mano del contable o del administrador de la empresa Ujú. y sin embargo no tienen esa misma relación con el vendedor, cosa que me parece absolutamente errónea, ¿no? Yo creo que esa cultura está cambiando, ha venido cambiando durante los últimos años y los vendedores pues van siendo, digamos, valorados por lo que realmente valen y por lo que pueden aportar a la empresa, a la organización. No obstante, yo me imagino que todos los empresarios, cuando hacen la comparación y analizan los factores del éxito de su competencia, aquellas que son exitosas tendrán necesariamente que darse cuenta que es que tienen un departamento de ventas o unos vendedores que son tan buenos que son capaces
de vender lo que salieron a vender y que ellos por contra se van como quedando relegados. Eso no es Pues un sí, factor que los acicata, que los moviliza. hombre, yo creo que sí. Además, está claro que contar con un buen equipo de ventas es una ventaja competitiva evidente y no es algo que sea fácil de conseguir, ni muchísimo menos. Es decir, el contar con un buen equipo comercial es un proceso que arranca con una adecuada visión de la función del vendedor, de un buen encaje dentro de la organización, dentro de la empresa y de una relación óptima con el mercado. Y esto, como digo, no es fácil de conseguir. Es un puzzle que hay que saber armar y que hay que saber desarrollar. Y las empresas que llegan a ese punto son empresas que gozan de ventajas claras en relación a sus competidores. Yo supongo que también en este sentido esos competidores aprenderán de la lección que les dan, que obtienen de estas organizaciones que van un poco por delante en los aspectos relacionados con el mundo de la venta, ¿no? Y la comercialización. Sí, eso es definitivo. Pero entrando ya en materia propia de la formación del vendedor. Cuando uno dice, voy a formar un vendedor, yo tengo una empresa, le voy a hacer caso a Fernando y Eduardo que están diciendo que el departamento de comercialización yo lo tengo medio descuidado. Y lo primero que me consigo es que me dicen, bueno, si tú tienes unos vendedores, pero están entrenados, conocen el producto, están motivados, tienen los recursos, les has dado las herramientas y ahí se consigue entonces con un mundo y dice, y ajá, y ahora ¿a quién le toco la puerta? Porque descubro que internamente no tengo un departamento de recursos humanos que me lo pueda proveer con esa capacidad que yo necesito. ¿A quién recurro? Bueno, hay muchas consultoras y centros de formación que dan formación en ventas, en cursos de ventas hay muchos por ahí, ¿no? Lo que no hay de verdad es un centro que oferte una formación comercial moderna, completa y adecuada a los tiempos que corren. Eso es lo que no es tan fácil de conseguir. Hombre, no es por presumir, pero nosotros tenemos muchos años de experiencia en formación de comerciales. Fuimos pioneros en el desarrollo de programas muy completos dirigidos a formar vendedores y también podemos presumir de que la gran mayoría de estas personas que se formaron en nuestros programas formativos a lo largo del tiempo, pues encontraron empleo como trabajadores y han tenido un desempeño comercial más que aceptable y además optando, digamos, a puestos directivos de alto nivel dentro de las empresas para las que han trabajado. Pero la clave de todo esto arranca precisamente con la utilización de una metodología formativa adecuada, moderna, que contemple todas las herramientas tecnológicas vigentes en este momento y que seguirán desarrollándose en el futuro y que también les provean de una formación completa en el sentido de que el vendedor tenga un conocimiento muy claro de cuáles son el resto de funciones que se desarrollan dentro de la empresa y que tienen un impacto determinante en la venta, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a finanzas, es decir, siempre ha habido ciertas roces entre los departamentos de finanzas y los departamentos comerciales, entre otras cosas porque no hay un conocimiento mutuo adecuado, ¿no? Y nosotros intentamos que los vendedores entiendan que su labor tiene un impacto muy, muy determinante en las finanzas de la compañía, de la empresa. Lo mismo vale decir de disciplinas como la logística, por ejemplo. Piensa que en las estructuras de las pequeñas y medianas empresas que tenemos en Canarias, muchas veces los vendedores son personas multitarea y nosotros los formamos para que sean capaces también de asumir responsabilidades en el mundo de la logística, en el mundo del almacenamiento y también, obviamente, en los aspectos relacionados con la formación comercial. Los formamos con la aspiración de que el día de mañana se conviertan en buenos gestores comerciales, no solamente en vendedores, sino que además sean capaces de gestionar un departamento comercial. Y esto implica, pues, darles ciertos contenidos relacionados con el mundo de los recursos humanos, con el mundo de la formación, de los planes de acogida, de los procesos de incorporación de nuevos vendedores a las empresas, etcétera. De tal manera que la formación moderna es comercial, tiene que ser una formación muy completa, muy al grano, muy, muy concreta además, y que realmente sea de utilidad para aplicarlo en cualquier sector de actividad económica que pueda, digamos, contratar a una persona como las que formamos nosotros. Ustedes en Weyland, consultores, trabajan de la mano con la Cámara de Comercio. Bueno, nuestra experiencia se construyó en base a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tuvo en su momento la perspicacia ya nosotros estábamos dando formación comercial y de marketing en las empresas,
y entonces pues empezamos a desarrollar un programa que nos pidieron muy completo, que quiero recordar que era de unas 240 horas, en las cuales empezamos por trabajar mucho al individuo, incorporando técnicas de inteligencia emocional y de programación neurolingüística, en lo cual fuimos pioneras en su momento, y también en el tema de la, digamos, todo lo que tuviera que ver con los aspectos actitudinales del vendedor propiamente dicho, ¿no? Entonces eso tuvo su impacto positivo. Llegamos a editar hasta 7 promociones de comerciales. Pusimos en la calle a unos 150, 160 individuos perfectamente formados, y de los que tengo noticias, pues la mayoría de ellos están colocados en este momento. Qué bueno, Fernando. ¿Y Mm. eso desde qué año lo están haciendo? Porque ya Pues son mira, varios años, ¿no? nosotros empezamos en el año 2005, y bueno, actualmente hemos podido, gracias una vez más, a la iniciativa de la Cámara de Comercio y al patrocinio de la Fundación Mapfre Guanarteme, hemos podido hacer una reedición un poco menos larga, más resumida, pero igualmente completa. Y bueno, pues estamos preparando gente que ya tiene experiencia laboral en algún sentido, son gente que incluso tienen carreras universitarias, como pues, tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos gente del mundo del periodismo, tenemos personas que, bueno, que estuvieron trabajando en un momento determinado, que pasaron al desempleo y que han visto en la formación comercial una oportunidad para volver al mercado laboral. Y en esos casos, entonces diríamos que la tendencia en el mundo de la venta también es a tener vendedores especializados por sectores, una segmentación o subsegmentación. A ver, no es lo mismo ser un vendedor que uno puede aprender el producto del que uno representa, el servicio, a que además de eso sean aspectos técnicos. Por ejemplo, un ingeniero y que sea ahora el vendedor de una empresa que instala ascensores. El hecho de ser ingeniero y además de eso aprender la técnica y el método de venta hace que sea mucho más efectivo a la hora de vender. Bueno, no cabe duda que todo vendedor necesita pasar por un proceso digamos, de afinamiento de sus habilidades y de sus destrezas dentro de la empresa para la cual va a desempeñar su función. Nosotros les damos unas habilidades básicas y unas destrezas básicas que le van a permitir incorporarse y empezar a trabajar en cualquier empresa en cualquier momento. Evidentemente, cada sector de actividad, pues requerirá de que el vendedor esté más formado. Todo depende también de la complejidad del producto que quiera vender y del tipo de negocio en el que quiera entrar, ¿no? Y el ejemplo que pones tú de un negocio tecnológico, pues evidentemente el vendedor tiene que tener una capacidad y un cierto grado de especialización. Nosotros lo que sí hacemos en la formación que impartimos es poner a los vendedores en contacto con expertos en diferentes sectores, en el sector del automóvil, en el sector industrial, en el sector del comercio, en el sector del turismo, en el sector de los seguros, del sector inmobiliario. Los vendedores hacen talleres y trabajan directamente durante el curso con este tipo de expertos que le dan una visión, que le aportan una visión de cómo de qué significa vender en cada uno de estos negocios. Con lo cual salen del curso con una visión, digamos, bastante cosmopolita, entre comillas, de lo que significa vender en los diferentes sectores, por lo menos lo más importante de la actividad económica que tenemos en Canarias. Y hoy por hoy, dada la velocidad con la que la comunicación se mueve, las redes sociales, la tecnología, la formación del vendedor se podría decir que debe pasar por las mismas etapas de la que ha venido pasando desde que se conoce la profesión, o eso ha ido variando, el tema de la formación. No, no, no. La formación, yo diría que hay unos principios que más o menos se mantienen. Lo que sí va cambiando con el tiempo son los contenidos. Los contenidos van evolucionando, ¿no? Ya te digo, esta formación que nosotros estamos dando ahora tiene una carga tecnológica potentísima, ¿no? Cosa que no tenía hace 15 años, ¿no? Cuando empezamos con estos proyectos. Eh, el tema de la neurociencia aplicada a la venta es un concepto completamente nuevo que nosotros estamos aplicando
desde el principio. Nosotros no damos técnicas de venta al uso, nosotros intentamos que el vendedor entienda el cerebro humano y entienda que tiene que venderle a ese cerebro, que ese cerebro tiene un comportamiento y una manera de actuar determinada y que responde de una forma concreta a según qué estímulos. No se trata de convertirlos en manipuladores de voluntades, ni muchísimo menos, pero sí de gente que entienda el cerebro y que comprenda cómo tiene que vender y qué argumentos son eficaces y qué argumentos no lo son tanto. Nosotros no enseñamos trucos para la venta, enseñamos metodología, sentido común y base científica para que el vendedor pues, realmente se convierta en un profesional de verdadera valía, ¿no? Claro. Bueno, yo te lo comentaba porque también entiendo que en el pasado la persona para ser vendedor tenía que ser locuaz, no podía ser tímido, mientras más empático y simpático fuera mejor. Y si encima era guapo, entonces ya tenía como que todas las condiciones, aunque no supiera de qué iba a hablar ni cómo iba a vender el producto. Pero bueno, tenía esos atributos y entonces lo convertía en un buen vendedor versus a lo mejor al vendedor que era más retraído, más tranquilo, pero que era muy cerebral a la hora de hacer sus planteamientos. ¿Eso todavía subsiste? O sea, ¿estas condiciones subsisten Bueno, o eso se le ha quitado valor? no, bueno, yo creo que cada cosa tiene su importancia, ¿no? Yo no pretendo ser taxativo en el sentido de decir, no, la venta es algo mucho más serio, mucho más profesional. La venta es una actividad humana que se desarrolla entre personas y como te he dicho hace un momento, nuestro cerebro tiene un papel fundamental. Y una persona que tiene pues mal aspecto, no transmite confianza, no es capaz de gestionar adecuadamente esa parte química de la relación que debe haber entre dos personas, entre un comprador y un vendedor, pues evidentemente va a tener mucho más complicado tener éxito, ¿no? Por mejor argumentador y por mejor presentador de ventas que sea. De tal manera que la venta, el resultado en ventas, el éxito en ventas digamos, el resultado de una sumatoria de factores, entre los cuales el aspecto personal, la presencia personal, el generar una buena primera impresión, el ganarse la confianza del cliente, la búsqueda de afinidades de tipo humano, de tipo personal entre vendedor y comprador siguen estando plenamente vigentes y el que diga lo contrario está muy equivocado. Efectivamente, lo que sí hay que reconocer es que, a la hora de la verdad, digamos que la altura, la capacidad, el conocimiento, la preparación, eso que llamamos habilidades duras, tienen un papel fundamental y que el vendedor tiene que controlar y que dominar, ¿no? En el mundo del sector del consumo, de donde yo vengo a nivel profesional, pues hemos pasado del vendedor simpático, del que iba a tomarle el pelo a su cliente cuando el Barcelona o el Madrid perdían, según fuera el caso, hemos pasado a un vendedor que va con objetivos claros a la visita y que entiende que tiene que obtener unos determinados resultados porque ese tiempo lo paga su empresa y tiene que obtener algo a cambio de su dedicación, ¿no? Y eso sigue estando, pero sigue estando ahí, Eduardo. No seamos, digamos, taxativos, no digamos, no, es que esto, el tema humano sigue estando ahí Sí, y sí hay que la saberlo naturaleza gestionar, ¿no? humana sigue siendo Claro, muy claro, importante. claro. Y Mira, descuidar eso sería un error grave desde mi punto de vista. sí, pero ya que estoy yo furungando el avispero, eh, en tu curso, ¿cómo es la proporción hombres-mujeres? O sea, ¿se mantienen igual? ¿Son Mira, más los hombres? ¿Son más las mujeres? no, bueno, yo no he hecho, honestamente no he hecho el conteo, pero yo te diría que están 50 y 50, está más o menos equilibrado, está equilibrada la balanza. Sí. Sí, yo me imagino que sí, porque eso está pasando en todas las actividades de la vida, ¿no? A lo En mejor general, antes en sí. general estamos hablando de un perfil de desempleado con mayor de 30 años, es lo que tenemos en este momento. Algunos de ellos con una formación, pues, ya te digo, tenemos 2 ingenieros industriales, tenemos un abogado, tenemos gente del periodismo, tenemos gente que viene incluso del magisterio. Hay una heterogeneidad grande en la procedencia de todos ellos. Algunos han tenido alguna experiencia comercial también en el sector de los seguros. Eh, Algunos he tenido la suerte de volvérmelos a encontrar porque fueron alumnos míos en alguna escuela de negocios o en alguna universidad y me los he vuelto a encontrar ahora en estos cursos, ¿no? Y la verdad es que es un gustazo ver cómo las personas pues tienen un buen recuerdo de la experiencia que vivieron contigo en su momento y la vuelven a revivir con entusiasmo, ¿no? A mí lo que me preocupa fundamentalmente es que adquieren las habilidades que tienen que adquirir, que
que además entiendan que el tema del proceso de búsqueda de empleo actual no tiene nada que ver con el de hace unos años, que hay que ser proactivo, que hay que proponer al vendedor, hay que abrirle campo para que el vendedor considere la posibilidad de contratarnos y no esperar a que pues, surja una necesidad laboral en una empresa para conseguir empleo. Ese no es el camino en este momento, ¿no? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad de lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Me comentabas antes de que iniciáramos la conversación en antena que afortunadamente en el grupo de las personas que están formándose ahora con ustedes, ya hay gente que se ha colocado, o sea, que ya tiene trabajo efectivamente en el área de la que empezaron a formarse con ustedes. Sí, ya te digo, pero un altísimo porcentaje, no sabría decirte exactamente de cuántos, porque habría que hacer una labor digamos, de investigación, porque han pasado ya algunos años desde que empezamos. Pero sí, te puedo garantizar que la mayoría de ellos están trabajando, incluso alcanzando puestos directivos. Y hay algunos que incluso, y esto me satisface muy especialmente porque también soy mentor de emprendedores, muchos de ellos han tomado el camino de la emprendeduría, han creado sus propias empresas dedicadas a comercialización de productos, han conseguido representaciones, es decir, se han movido y han dicho, bueno, pues yo no quiero seguir trabajando para otros, quiero recoger el fruto de mi trabajo y han montado empresas que se dedican, y no son uno ni dos casos, son varios casos de ex alumnos que han optado por este camino y alguno de ellos incluso ha participado en este curso dando su experiencia y explicándonos su experiencia en este sentido, ¿no? A los alumnos, con lo cual estamos aportando un valor añadido, estamos, digamos, haciendo la prueba del algodón, ¿eh? O sea, que es Ah, buena. importante que la prueba del algodón aparezca, que realmente exista un precedente claro, cierto y objetivo de que esta formación que nosotros damos es una formación útil y valorada y que tiene salida. Bueno, Fernando, afortunadamente hemos agotado el tiempo lo mejor posible. Agradecerte mucho este contacto de todas las semanas, este management para todos. Y yo te plantearía que la próxima semana sigamos con el tema de los vendedores, porque yo tengo la sensación de que los vendedores, siendo tan importantes en las empresas, me planteo, y te lo dejo para la semana que viene, estas empresas medianas y pequeñas que no pueden tener a lo mejor ese vendedor tan bien formado, pueden recurrir a empresas de grupos de vendedores que se reúnan para prestar esos servicios a terceros, un outsourcing de venta. Pero bueno, eso Bueno, esto, te lo dejo para la semana que viene entonces. vale, podemos, cuando quieras, sí, si quieres podemos hablar de ese tema, porque además es un tema muy interesante y puede ser una salida muy, Sí, muy sí, sí. Inclusive plausible para... pensando en esos vendedores que se están formando, que pueden ser emprendedores precisamente en esa área que es tan complicado conseguir un buen vendedor y sobre todo si no tengo los recursos y el tiempo para formarlo, ¿no? Entonces, si puedo echar mano de un grupo que ya está formado y que se dedica a eso, mucho mejor. Pero bueno, Bueno, el recurso a la externalización siempre está ahí y a mí es un tema sobre el que les llamo la atención permanentemente. Precisamente podemos hablar de eso cuanto quieras. Fernando, un millón de gracias. Ha sido de verdad un gran placer conversar como siempre contigo. Igualmente, Eduardo, gracias a ti Bueno, y a tus oyentes y seguimos en contacto. management para todos, próxima semana. Chao. Adiós. Chao.